Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días para todos, les habla aquí Nicolás Fernández Paz. Hermoso saludarles y poder compartir juntos el tiempo de la hora silenciosa. El día de hoy nos toca el pasaje de Hechos capítulo 7, versículos 44 al 60, así que vamos a ir leyendo y comentando a medida que avanzamos en la lectura. Dice entonces, Hechos 7:44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces aquí estamos llegando al final de esta exposición tremenda de Esteban ante el concilio, ante el Sanedrín y frente al sumo sacerdote. Entonces aquí va a culminar haciendo alusión al tabernáculo y al templo. Y nos recuerda que Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo. Ahora, no lo mandó a construir como algo para que se hagan meramente sacrificios y rituales religiosos. El sentido real y principal era que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Éxodo 25:8 dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Qué hermoso ver siempre el corazón de Dios, deseando tener comunión con nosotros. En Efesios capítulo 1 nos dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué hermoso ver siempre el corazón del Señor queriendo habitar en medio de su pueblo. Pero debían entender que Dios es un Dios santo y que no puede tener comunión con el pecado. Y allí entraban todos estos sacrificios que limpiaban judicialmente y en la práctica para nuestra comunión diaria con Dios. Pero el pueblo siempre se desvió. Y en vez de rendir culto a Dios, se fueron tras dioses paganos, como menciona allí Esteban también. Y entonces va a dar una declaración contundente, directa al corazón y bien clara y específica. Él les va a decir: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y hace una comparación aquí. Dice: como vuestros padres se resistieron una y otra vez ante la palabra de Dios que fue traída por medio de los profetas y finalmente le terminaron persiguiendo y matando, así también ustedes hoy actúan de la misma manera, resistiendo al Espíritu Santo. Porque el Cristo de Dios, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que vino a mostrarnos al Padre y a darnos salvación y vida eterna, ustedes le entregaron y lo mataron, lo asesinaron. Y ustedes que se jactan de la ley, finalmente no la guardan. Así que Esteban es muy duro y confrontativo, pero les marca esta realidad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Allí esta resistencia nos habla de una oposición, de estar en una posición contraria. Qué tragedia más grande y qué advertencia para nuestras vidas. A pesar de tener la verdad en nuestras manos y frente a nuestros ojos, podemos vivir una vida que resista a Dios, que resista a la verdad de Dios y que resista al obrar del Espíritu Santo en la iglesia. Quisiera marcar algo que pasó capítulos anteriores que nos van a mostrar este problema, porque el problema era en el corazón, era esta obstinación y rebeldía. En Hechos 4, cuando Pedro y Juan van a estar ante este mismo concilio, luego de sanar a un hombre cojo de nacimiento, dice que Hechos 4:14 al 16, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos,
no podían decir nada en contra. Entonces ordenando que saliesen del concilio, conferenciaban entre sí los distintos miembros del concilio y decían: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Ves? El problema de estos hombres no era que no conocían o no entendían. Ellos mismos se decían entre ellos unos a otros: no podemos negar lo que vemos, no podemos negar estas señales manifiestas que son notorias, son claras. Pero ¿cuál fue su decisión? Se siguieron resistiendo al obrar del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor sea misericordioso de nosotros y que tomemos conciencia. Tener la verdad no nos garantiza nada en sí. Debemos ser sumisos y obedientes a la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces allí se nos va a marcar cuál fue la reacción. En Hechos 7 volvemos, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, y aquí viene un tremendo contraste, de una generación y de unos hombres que eran los líderes del pueblo, debían ser los modelos espirituales, pero que se resistían al Espíritu Santo. Tenemos en contraposición a un hombre común y corriente, pero lleno del Espíritu Santo. Dice: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué hermoso ver este escenario. Un hombre que no solo conocía o entendía de la verdad, porque él dio una explicación tremenda de lo que es la ley de Dios y de la historia del pueblo de Israel. Pero vemos un hombre lleno del Espíritu Santo, guiado y dominado por el Espíritu del Señor. No basta solo con conocer, debemos ser llenos del Espíritu y veremos entonces la gloria de Dios y a Jesucristo en nuestras vidas. Y luego dice que le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo ejemplo para nuestras vidas y qué ánimo para nosotros. Ahora nosotros diríamos: pero ¿cómo puede ser que un hombre tan fiel? Mirá, quisiera que repasemos algunas características que se mencionan de Esteban en estos pocos versículos que transcurren de su historia en el libro de Hechos. En el capítulo 6 dice que Esteban era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Luego va a decir que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, en Hechos 6, 3 y 5. Luego que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Luego va a decir que el concilio, cuando le miraba, veía su rostro como el rostro de un ángel y que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y aquí al final nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo. 3 veces se menciona que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero no solo eso, lleno de sabiduría, de fe, de gracia, de poder. Y uno dice: ¿cómo? ¿Por qué Dios no le salvó? ¿Por qué Dios no le preservó? Imagínate lo que él podría haber hecho durante muchos años de ministerio en la iglesia. Sin embargo, ese fue el tiempo de Dios para llamarlo a su presencia. Y terminó siendo un testigo fiel del Señor Jesucristo y un testigo fiel de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Hermanos, viendo estas dos realidades contrapuestas, me gustaría que reflexionemos en lo siguiente. Debemos examinarnos y preguntarnos seriamente: ¿estoy resistiendo al Espíritu Santo? ¿Hay verdades que el Espíritu me recuerda y a las cuales yo me estoy resistiendo en obedecer? ¿O estoy siendo lleno del Espíritu y siendo guiado por Él? Pero luego mi vida manifiesta la gracia de Dios.
La gracia de Dios se vio en la vida de Esteban. Fíjate cómo termina, ¿no? Termina clamando, gritando a gran voz para que todos ellos le escucharan: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que podamos crecer en la gracia de Dios en esta semana y que podamos manifestar ese favor inmerecido que recibimos del Señor a la vida de otras personas. Que el Señor les bendiga. Un caluroso saludo para todos. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.